En el silencio profundo de un atardecer que parece congelarse en el tiempo, el eco lejano de unas campanas comienza a vibrar en el aire, extendiendo un lamento metálico sobre la geografía del alma humana. Es un sonido antiguo, pausado, que resuena no para celebrar una victoria, sino para señalar una pérdida inevitable, una verdad incómoda que prefiere mantenerse oculta en las sombras de la cotidianeidad. Quien se detiene a escuchar ese tañido misterioso no puede evitar preguntarse por quién doblan realmente esas campanas en el vasto y a veces despiadado escenario del mundo. En la penumbra de la contemplación filosófica surge una certeza perturbadora. Ese lamento no debería rendir homenaje al placer enfermizo que se oculta en la mirada del depredador cuando somete a su víctima indefensa. En los rincones más oscuros de la naturaleza, el acto de la caza y la dominación se repite de manera incansable. Pero cuando el ser humano se observa a sí mismo y descubre que lleva dentro esa misma pulsión devoradora, una densa sombra de malestar se proyecta sobre su conciencia. Sentirse parte de esa cadena de sometimiento, percibir el impulso de dominar a otros para asegurar la propia supervivencia, genera una herida difícil de sanar en el fuero interno de aquellos que buscan un sentido más elevado para la existencia terrenal. Este malestar se vuelve aún más agudo cuando el observador atento se da cuenta de que ha permitido que ciertos aspectos de esa naturaleza depredadora permanezcan en su propio ser, como una estrategia casi obligada para continuar viviendo integrado en el rebaño social. Existe una tensión constante entre el deseo de pureza espiritual y la cruda necesidad de convivir con aquellos a quienes se ama, compartiendo un espacio donde las circunstancias imponen reglas de supervivencia que a menudo rozan la crueldad. Entender por qué el mundo biológico y el reino vegetal, donde también existen depredadores silenciosos, han llegado a esta estructura de competencia feroz es un enigma que la ciencia convencional aún no ha logrado descifrar por completo en sus extensos tratados. Las leyes de la evolución de las especies explican los mecanismos del cambio físico, pero ignoran la corriente psíquica y espiritual que subyace a estos procesos, dejando un vacío inmenso en la comprensión del gran concierto de la vida. Para adentrarse en estas corrientes subterráneas, se requiere una audacia que desafíe los límites establecidos, un atrevimiento que deje de lado la comodidad de los dogmas académicos para mirar de frente el abismo. Es precisamente en esa frontera donde surge un convite singular, un llamado no formal que llega desde los planos de la espiritualidad para aquellos buscadores que no temen transitar por caminos no ortodoxos, quienes en su existencia terrenal se dedicaron a la ciencia pero permitieron que el orgullo y el interés personal eclipsaran la búsqueda desinteresada de la verdad. Observan ahora desde el otro lado con un profundo anhelo de redención. Ellos extienden una invitación implícita a las mentes libres, exentas de las amarras del reconocimiento académico y del brillo de los títulos, para que realicen la tarea que ellos dejaron inconclusa. Encarar aquellos aspectos de la realidad que el método científico no puede, no quiere o no sabe distinguir en los paneles de la existencia. En este viaje de descubrimiento, quien camina desprovisto de la preocupación de encuadrar lo nuevo en los moldes de lo ya sabido, tiene una ventaja invaluable sobre los poseedores de certezas absolutas. Con un espíritu generoso hacia el desconcerto propio y ajeno, se inicia una exploración profunda sobre el papel real del ser humano en este universo. Una búsqueda que pretende arrojar luz sobre las tragedias del cotidiano y abrir una rendija hacia lo inexplorado. La andadura de la razón humana a lo largo de los siglos ha estado marcada por un anhelo constante de encontrar una verdad absoluta, un principio inmutable que dé sentido al caos aparente del cosmos. La tradición filosófica de Occidente se empeñó en buscar una verdad formalmente verdadera,
una esencia que existiera de manera independiente a las percepciones humanas y que sirviera de anclaje para la moral y la existencia. Sin embargo, grandes pensadores del pasado, como aquel sabio holandés del siglo XVII que pulía lentes para ganarse la vida, o el impetuoso filósofo alemán del siglo XIX que empuñaba el martillo contra los ídolos de su tiempo, intentaron demostrar que tal verdad formal e idílica no es más que una ilusión reconfortante. Ellos sugirieron que las causas primeras que rigen el universo distan mucho de ser agradables, decentes o moralmente perfectas según los estándares humanos. Este descubrimiento resulta tan perturbador que el pensamiento académico suele evitar hacer un acercamiento detallado hacia esos límites, prefiriendo quedarse en la zona de confort de los conceptos preestablecidos antes que arriesgarse a desechar todo lo aprendido y enfrentarse al vacío de la incomprensión. Adentrarse en la frontera del conocimiento puro genera un estado de agitación intelectual similar al que experimentaron los pioneros de la física cuántica al descubrir que la materia no es tan sólida ni tan predecible como se creía. Al retirar el velo de las apariencias físicas, estos científicos vislumbraron la presencia de un extraño factor observador en la escena de la creación, una conciencia que interactúa con la realidad de formas que desafían la lógica ordinaria. No obstante, lo que muchas mentes brillantes no lograron percibir es que ese principio ordenador, esa fuerza que sostiene el andamiaje del universo material, parece arrastrar consigo sus propios conflictos y limitaciones. El escenario de la creación no es un templo de perfección matemática inmune al sufrimiento, sino un campo de fuerzas en constante tensión, donde el diseño original de la vida se manifiesta a través de un proceso que incluye el dolor y la destrucción como variables activas. Esta constatación sacude los cimientos de las teologías tradicionales que insisten en presentar el universo como una obra exenta de fallas de origen, obligando al buscador a replantearse la naturaleza misma del poder creador. En su paso por el plano terrenal, el gran maestro de Galilea compartía la creencia en una verdad original y compasiva, albergando en su corazón la convicción de que existía una paternidad amorosa detrás de las fuerzas del cosmos. Al referirse a la deidad suprema con una expresión de profunda cercanía y afecto filial en su lengua aramea, el joven soñador intentaba tender un puente de confianza entre la humanidad y el Creador. Sin embargo, esta visión idílica contrastaba de manera flagrante con la descripción que las escrituras antiguas de su propio pueblo hacían de ese ser. Una entidad caracterizada por los celos, la ira y la exigencia de sacrificios sangrientos para aplacar su furia. El maestro Galileo alimentó ese modelo de amor paternal en su alma, a pesar de conocer la rigidez de las leyes de sus ancestros, manteniendo una fe inquebrantable que solo comenzaría a experimentar sus tensiones más agudas cuando el peso de los acontecimientos terrenales comenzó a cerrarse sobre su destino. Este contraste introduce una grieta profunda en la historia de las creencias humanas, planteando la gran interrogante sobre qué es lo que realmente sostiene la estructura psíquica de nuestro mundo y qué fuerzas operan detrás del velo de lo sagrado. La tensión histórica alcanzó su punto de máxima gravedad en una cálida noche de jueves, en las vísperas de un martirio anunciado que cambiaría el rumbo del pensamiento occidental. En la quietud de un huerto de olivos, bajo la luz plateada de la luna, el reformador de Galilea experimentó el abismo de la angustia humana al enfrentarse a la inminencia de su propio sacrificio físico. En ese momento de extrema vulnerabilidad, se dirigió a su deidad con aquel término aramaico de profunda ternura filial, implorando ser liberado de un cálice de dolor que le parecía desmedido para la misión de amor que había venido a sembrar.
Fue en el clímax de su sufrimiento físico, suspendido en la cruz bajo un cielo plomizo, donde el dolor del cuerpo pareció rasgar también el velo de sus certezas espirituales. Al sentir el abandono y la rigidez de un destino implacable, el maestro comprendió la desconcertante realidad de que el modelo de amor infinito que él custodiaba no correspondía a las dinámicas del poder que regía el escenario de su pueblo. En medio de esa agonía extrema, la grandeza del crucificado se manifestó no en la sumisión a un mandato cruel, sino en su capacidad de alzarse por encima del dolor para pedir comprensión hacia los seres humanos que actuaban como instrumentos de esa tragedia cósmica. Aquellos soldados y sacerdotes que ejecutaban la sentencia no hacían más que reproducir un patrón de violencia y obediencia ciega que se había gestado mucho antes de que la humanidad apareciera sobre la faz de la tierra. El origen de este desorden y de esta proclividad al sufrimiento no residía en las debilidades del ser humano, una especie relativamente nueva en el concierto universal, sino en una discordia ancestral que ya existía en las dimensiones extrafísicas antes de la formación del propio universo material. Al expirar, el maestro vislumbró que la incomprensión no solo habitaba en los corazones de quienes lo crucificaban, sino también en las esferas de aquellas entidades que reclamaban obediencia absoluta bajo el pretexto de cumplir designios inescrutables, sin medir las barbaridades cometidas en su nombre. Esta dolorosa revelación deja al descubierto un problema de proporciones colosales que permanece intacto en el presente de la humanidad. El registro de estas verdades incómodas se hace necesario para que las generaciones futuras, al enfrentarse al verdadero contexto detrás de los acontecimientos de aquella época, experimenten un choque de realidad menos devastador. Durante siglos, los canales de la revelación espiritual y los intermediarios del plano invisible insistieron en la versión de que el maestro se comunicaba con un ser de absoluta perfección amorosa, ignorando de manera deliberada las contradicciones morales que presentaban los textos antiguos. Se aceptó la idea de que una nueva alianza venía a borrar las asperezas de la vieja relación entre la deidad y su pueblo, asumiendo los relatos de crueldad como simples exageraciones de épocas pretéritas. Sin embargo, al observar el perfil de estas deidades en diversas mitologías bajo distintos nombres, surge la sospecha de que existe un enigma mucho más complejo y oscuro detrás de la unificación de los credos antiguos. Un misterio que desafía la inteligencia de todo aquel que se atreva a pensar con libertad. Las corrientes del pensamiento contemporáneo han intentado abordar esta desconexión entre lo humano y lo divino desde diversas trincheras, buscando alternativas que no agredan la racionalidad de las personas que aspiran a comprender el mundo sin el velo de la sumisión ciega. En círculos intelectuales, ha surgido la propuesta de desvincular el concepto de la trascendencia de las viejas estructuras dogmáticas para reconectarla con un materialismo activo y transformador. Se argumenta que, durante mucho tiempo, se consideró que la verdadera liberación de la humanidad se encontraba más allá de las constricciones de lo sagrado, promoviendo un ateísmo militante que rechazaba cualquier apelación a lo metafísico por considerarlo una forma de adormecimiento social, una suerte de anestesia para las conciencias oprimidas. No obstante, esta postura radical también ha comenzado a ser reconsiderada al advertirse que la verdadera emancipación de la vida requiere comprender las corrientes de poder que la constituyen desde su origen. La simple negación de lo invisible no resuelve las preguntas fundamentales del psiquismo humano, el cual sigue sediento de un sentido que trascienda la mera acumulación de materia y la supervivencia biológica. Al contrastar a quienes buscan consuelo en las expectativas de una recompensa celestial con aquellos activistas que observan con desdén cualquier atisbo de fe,
se revela una dinámica histórica innegable en el devenir del planeta. Los primeros, aferrados a verdades reveladas e incuestionables, han traído a la Tierra tensiones, divisiones y conflictos dogmáticos que han empapado la historia humana de sangre y división. Por su parte, los segundos han intentado resolver estos desajustes mediante la aplicación de sistemas políticos, económicos y científicos, que, a pesar de sus nobles pretensiones de orden y progreso, tampoco han logrado pacificar el espíritu colectivo ni erradicar las tragedias cotidianas. Esta realidad conduce a una observación crucial sobre el funcionamiento de las sociedades. Las estructuras de creencia dogmática tienden a generar problemas y fracturas psíquicas que luego la ciencia, la sociología y la filosofía se ven obligadas a intentar subsanar, en un ciclo interminable que no parece encontrar un punto de equilibrio duradero. La visión común suele sostener que las religiones surgieron en el mundo con el propósito fundamental de aliviar los dolores inherentes a la condición humana y ofrecer un camino de redención frente a las dificultades de la vida. Sin embargo, una mirada libre de condicionamientos fideístas revela que la realidad opera de manera inversa, exigiendo un marco de análisis muy distinto al que se enseña tradicionalmente en las instituciones financiadas por la fe. Para romper este ciclo de dependencia mental, es imperativo cuestionar la base misma de las narrativas que culpan al ser humano de una imperfección intrínseca desde el principio de los tiempos. La idea de una falta original cometida por los primeros habitantes de la Tierra ha sido utilizada como una herramienta de control sumamente eficaz, complementada con la amenaza de un juicio definitivo que pende sobre la humanidad como una espada de Damocles espiritual. Este diseño, lejos de elevar al ser humano, los sumerge en un estado de deuda moral constante, impidiéndole reconocer su propia inocencia en un drama cuyos orígenes pertenecen a dimensiones ajenas a su control. La idea de que la humanidad es la principal responsable de las desgracias que aquejan al mundo terrenal constituye uno de los mayores equívocos de la historia espiritual de Occidente. El mito de una condena colectiva transmitida de generación en generación ha funcionado como un mecanismo de domesticación psíquica extremadamente eficiente, condicionando a los individuos a vivir en un estado de autodesprecio y temor constante. Es en este contexto donde adquiere un nuevo significado aquella misteriosa exhortación atribuida al maestro Galileo, que invitaba a los seres humanos a alcanzar una perfección similar al de la fuerza que habita en las esferas celestes. Esta instrucción plantea un dilema profundo. ¿Se refería el maestro al creador directo de este plano material, con todas sus notorias fallas de diseño, o aludía a un principio supremo y amoroso que permanece incognoscible para las religiones tradicionales? Al profundizar en sus enseñanzas, se percibe una ambigüedad constante en la que el gran maestro parecía oscilar entre la obediencia al Dios de sus padres y la intuición de una deidad infinitamente superior, libre de las pasiones y crueldades del Dios bíblico. Esta confusión histórica ha impedido que el ser humano desarrolle un discernimiento claro para liberarse de las cadenas de la culpa impuesta. Si se asume la posibilidad de que el maestro de Galilea dirigió su devoción y su sacrificio final hacia la entidad conocida como el Dios del Antiguo Testamento, se hace necesario reflexionar sobre la naturaleza de una deidad que exige el martirio y la humillación de su propio mensajero como condición para otorgar el perdón a sus criaturas. Un principio creador perfecto en todos sus atributos morales no podría dar origen a una naturaleza tan profundamente defectuosa, donde las leyes de la supervivencia imponen la violencia y la destrucción mutua como normas de existencia. El propio ser humano, dotado de una racionalidad que debería elevarlo,
manifiesta a menudo un comportamiento más destructivo y cruel que el de las especies consideradas irracionales, las cuales actúan bajo el influjo del instinto sin una conciencia moral de sus actos. Y frente a este panorama, que para un observador riguroso podría asemejarse a un teatro de horrores, resalta la extraordinaria capacidad del ser humano para descubrir la belleza, el arte y el encanto en el lienzo de la existencia. A pesar de encontrarse inmersos en un entorno hostil y de arrastrar un equipaje genético y psíquico cargado de tensiones, los individuos logran generar destellos de amor, compasión y creatividad que desafían la oscuridad de su condicionamiento original. Esto sugiere que hay un elemento profundamente especial en la naturaleza humana, una chispa que trasciende la imperfección del diseño biológico en el que se encuentra atrapada. Comprender esta dualidad es fundamental para desentrañar la distorsión que sufrió el legado del maestro Galileo, cuya intención original de liberación amorosa fue sepultada bajo una teología del sufrimiento que justificaba la crucifixión como una exigencia de justicia divina. Un concepto que resulta a todas luces absurdo para una mente verdaderamente libre. El desvío del mensaje original del maestro de Galilea no fue un hecho superficial, sino una transformación estructural que determinó el curso de la civilización occidental durante los últimos 2 milenios. La teología que se construyó sobre los cimientos de su sacrificio físico prefirió enfocarse en la deuda, el pecado y la necesidad de una expiación sangrienta, en lugar de potenciar la soberanía espiritual del individuo. Nadie percibió esta distorsión con la agudeza, la fuerza y la audacia con que lo hizo el filósofo alemán del martillo en sus años de mayor lucidez intelectual. En sus reflexiones finales, este pensador identificó el surgimiento de la moral judeocristiana como una verdadera catástrofe para la evolución del espíritu humano, un acontecimiento que fracturó la historia en dos y que introdujo una hostilidad sistemática contra las fuerzas vitales de la existencia. Para él, todo lo que hasta entonces se había proclamado como verdad sagrada no era más que una mentira refinada, un ardil diseñado para debilitar los instintos naturales y volver anémica a la humanidad. A la crítica del filósofo del martillo se dirigió con especial dureza contra el concepto de divinidad que se había impuesto en Occidente, al que definió como la antítesis de la vida, una síntesis de todo lo nocivo, venenoso y calumniador de la realidad terrenal. Al inventar la noción de un más allá perfecto e intangible, las estructuras religiosas lograron despojar de valor al único mundo real y existente, dejando a la existencia cotidiana sin un objetivo noble y sin una tarea que dignificara el cuerpo y la mente. Conceptos como el de alma incorpórea o espíritu inmortal fueron interpretados por este pensador como herramientas de control destinadas a generar desprecio por las necesidades físicas, la salud, la alimentación y el bienestar material, sustituyéndolos por una obsesión enfermiza con la salvación espiritual y la penitencia constante. En esta inversión de los valores naturales, la culpa y el libre albedrío fueron diseñados no para emancipar al hombre, sino para fragmentar su psiquismo y sembrar la desconfianza mutua entre los individuos. En este sistema de pensamiento que el filósofo alemán denunció con vehemencia, la noción de bondad terminó asociándose con la debilidad, la resignación y el amor al prójimo entendido como una renuncia a la propia individualidad y al desarrollo de las propias capacidades. La moral de la autonegación fue denunciada como la moral del declive por excelencia, un mandato implícito de decadencia que invitaba a todos los seres humanos a someterse a la mediocridad del rebaño. Detrás de esta imponente estructura de valores falsos, el pensador de Sils Maria vislumbró la influencia oculta de la clase sacerdotal, una estirpe de guías espirituales que encontraron en la administración de la culpa
y el pecado su principal herramienta para ascender al poder y perpetuar su dominio sobre las conciencias. Al elevar la debilidad a la categoría de santidad, lograron vengarse de la vida y de aquellos individuos fuertes y afirmativos que se negaban a dejarse arrastrar por la corriente del desánimo colectivo. Las palabras del filósofo alemán resuenan como un eco desafiante que invita a desmantelar las imposturas históricas que han empequeñecido la existencia humana. Su llamado a combatir los dogmas que debilitan el espíritu encuentra un paralelismo histórico en las posturas de aquellos pensadores de la Ilustración europea que consagraron su vida al combate contra el oscurantismo y el abuso de poder de las instituciones eclesiásticas de su época. Es de lamentar la ausencia de estas voces críticas en el panorama contemporáneo, donde los escándalos financieros y los abusos morales continúan siendo protegidos por el velo de leyes eclesiásticas que se autojustifican en nombre de la divinidad. El análisis riguroso de la historia de los credos religiosos revela un panorama desalentador. Miles de años de budismo distorsionado, de hebraísmo rígido, de islamismo dogmático y de vedismo ritualista han terminado por restar belleza a la vida terrenal, sumergiendo a las sociedades en un letargo del que es difícil despertar debido a la profundidad del hábito de la creencia. La ignorancia que rodea el origen de los textos que las religiones occidentales consideran sagrados es inmensa. La mayoría de los creyentes desconoce el intrincado proceso de traducción y adaptación que dio forma a sus libros fundamentales, así como la herencia de relatos mitológicos mucho más antiguos provenientes de las culturas de la Mesopotamia que fueron asimilados y presentados como verdades exclusivas. Entre estas tradiciones ancestrales destaca un mito de origen heleno que presenta una perspectiva de la relación entre los humanos y los dioses que difiere sustancialmente de la visión de sumisión del Génesis. Este relato narra la hazaña de un titán rebelde que, movido por la compasión hacia las criaturas de barro, desafió la soberanía de la deidad del Olimpo para entregarles el fuego de la sabiduría y de la técnica, permitiendo que la humanidad iniciara su propio camino de desarrollo cultural de manera independiente. En la interpretación que los poetas y dramaturgos de la antigüedad clásica hicieron de esta rebelión, se exalta la actividad y la audacia del ser humano que se eleva hacia lo titánico para conquistar su propio destino, obligando a las fuerzas del orden cósmico a aliarse con él bajo nuevas reglas de justicia. Esta visión de un conflicto cósmico, donde el sufrimiento del rebelde se equilibra con las limitaciones de las deidades, introduce un principio de dignidad activa que contrasta de manera absoluta con la culpa pasiva del pecado original. En la tradición del titán del fuego, el ser humano no es un ser degradado que implora perdón por una curiosidad inocente, sino un protagonista trágico que asume las consecuencias de su propio despertar intelectual, desafiando las prohibiciones divinas para edificar la civilización sobre la base del conocimiento y de la libertad personal. La diferencia fundamental entre la tradición de la rebelión titánica y la doctrina de la culpa original radica en la valoración moral de la acción humana. Mientras que la perspectiva semítica asocia el origen de todos los dolores con la debilidad ante la tentación, atribuyendo el error a rasgos de curiosidad e instabilidad. El enfoque de la antigua sabiduría griega confiere al sacrilegio original una dignidad heroica, presentándolo como un acto necesario para el florecimiento de la cultura y de la autoconciencia. Bajo este prisma, el fuego robado a los cielos representa el principio de la racionalidad y de la técnica, una adquisición de incalculable valor que el ser humano arrebata al dominio exclusivo de lo sagrado para gobernar su propio entorno.
El sufrimiento que se deriva de este acto no es visto como un castigo degradante por una falta moral, sino como el costo inevitable del ascenso existencial de una especie que aspira a superar sus limitaciones originales y a definir sus propios límites frente a las deidades. Esta colisión entre la voluntad de saber y la exigencia de sumisión coloca una contradicción irresoluble en la puerta de entrada de toda cultura genuina. El ser humano se encuentra atrapado en un juego de fuerzas donde su propio despertar intelectual lo enemista con aquellos principios ordenadores que pretenden mantenerlo en un estado de inocencia infantilizada. Las antiguas narrativas mitológicas, que la modernidad suele despachar apresuradamente como simples fantasías del pasado, custodian en realidad el registro de un largo proceso de experimentación genética y psíquica, en el cual la humanidad fue utilizada como un peón en las disputas de diversas estirpes de deidades. Al descodificar estas historias, se hace evidente que el ser humano ha sufrido el ultraje de ver su infancia existencial manipulada para aceptar como verdades sagradas un conjunto de dogmas que paralizan su capacidad de pensar y de actuar con autonomía. El resultado de este condicionamiento es un psiquismo humano que a menudo renuncia a la lógica y abraza explicaciones infantiles, con tal de conservar el amparo ilusorio de un orden divino protector. El acto de pensar de manera crítica, que debería ser el motor de la conciencia individual, queda relegado a un segundo plano por el temor a incurrir en un sacrilegio contra la autoridad establecida. Tanto el maestro de Galilea como el filósofo alemán cargaron sobre sus hombros el peso de esta contradicción histórica, intentando, cada uno con sus propias herramientas, abrir un espacio para que los seres humanos aprendieran a sostener su propia existencia sin necesidad de muletas metafísicas. En este gran teatro universal, la emergencia de una humanidad dotada de discernimiento propio representa el factor clave para resolver la gran ecuación de la vida. Una tarea que requiere liberarse de los virus mentales sembrados por las predicaciones religiosas del pasado. El gran obstáculo para el desarrollo pleno de las facultades humanas ha sido el proselitismo religioso, una práctica que a menudo ha sido señalada por los sabios pacifistas de la historia como una de las principales fuentes de discordia e ignorancia en el mundo. En lugar de elevar la sensibilidad de las personas, las predicaciones dogmáticas han tendido a uniformar los espíritus, sembrando divisiones profundas bajo la apariencia de defender verdades absolutas. Sin embargo, este largo período de aislamiento intelectual y de dominio del fideísmo está comenzando a experimentar sus primeras grietas significativas gracias al advenimiento de una era caracterizada por el libre acceso al conocimiento y por el debilitamiento progresivo de las viejas certezas teológicas. La paulatina comprensión de la vastedad del cosmos y de la posibilidad de otras manifestaciones de vida inteligente contribuye a redimensionar las pretensiones de exclusividad de los credos terrestres, forzando a la humanidad a madurar fuera del marco protector de las antiguas mitologías coloniales. En este escenario de transición, la diferencia fundamental entre el maestro de Galilea y el filósofo alemán reside en el nivel de autoconciencia con el que asumieron su destino histórico. El primero tenía la certeza de poseer una misión reformadora de gran calado, un mandato de renovación moral que decidió llevar a cabo rechazando los métodos de imposición violenta propios de los líderes mesiánicos de su tiempo, asumiendo con entereza las trágicas consecuencias de su elección. Por su parte, el pensador del martillo se sabía a sí mismo un catalizador del pensamiento del futuro, un espíritu destinado a provocar una crisis de conciencia sin precedentes en la historia de Occidente al cuestionar todo lo que hasta entonces había sido considerado sagrado e intocable.
Él asumió el peso de esta soledad intelectual con una actitud casi lúdica, intentando mantener la ligereza de espíritu y la alegría creadora bajo la tremenda carga de desmantelar los ídolos de la cultura. Ambos hombres, a pesar de sus divergencias filosóficas, compartieron el destino de enfrentarse a las limitaciones de un diseño biológico y social que arrastra consigo las fallas de origen del plano material. El ser humano entra a la existencia portando en su propio código genético las tensiones de una creación imperfecta, un condicionamiento biológico que dificulta enormemente la edificación de una personalidad verdaderamente libre y pacífica. El desafío fundamental de la existencia terrenal consiste en aprender a gobernar y transformar este equipaje genético y psíquico, utilizando las dificultades de la vida como la materia prima para la creación de un nuevo ser. Un yo autónomo que no dependa de la herencia del pasado ni de las imposiciones del entorno para definir su propio valor y su propia dignidad en el cosmos. La posibilidad de que la humanidad pueda liberarse de sus condicionamientos originales y edificar un nuevo camino de soberanía intelectual se ve constantemente amenazada por la inercia de las instituciones que se benefician de la sumisión de las masas. La historia del siglo XX ofrece testimonios elocuentes de cómo las estructuras dogmáticas han intentado perpetuar su control sobre la mente humana, emitiendo declaraciones que proclaman su posesión exclusiva de la verdad infalible en pleno auge del desarrollo científico y racional de la sociedad. Estas pretensiones de infalibilidad resultan asombrosas cuando se examinan a la luz de una trayectoria histórica jalonada por la represión del libre pensamiento, la quema de libros y la condena de mentes brillantes que osaron contradecir la geografía del cosmos sancionada por los dogmas de fe. A pesar de sus evidentes equivocaciones históricas, estas corporaciones de lo sagrado han logrado conservar la lealtad de millones de seguidores que prefieren la comodidad del pensamiento guiado antes que la responsabilidad del discernimiento propio. Esta dinámica de dependencia mental funciona como un gran sistema de colmena espiritual, donde se vende la idea de una protección divina a cambio de la renuncia al propio pensamiento crítico. Se enseña a las personas a someterse a las directrices de los intermediarios de la fe, presentándoles un modelo de divinidad que se deleita en la sumisión y en el sacrificio de sus propios mensajeros. En esta construcción teológica, la crucifixión del maestro Galileo se justifica como una muestra de amor supremo destinada a saldar una deuda moral impuesta artificialmente a la humanidad. Una exégesis que perpetúa el ciclo de la culpa y de la autopercepción de indignidad en el corazón de los fieles. De esta manera, el sistema de creencias asegura la docilidad del rebaño, el cual asume de manera voluntaria el papel de ovejas descarriadas que necesitan constantemente el auxilio y la guía de los pastores de la fe terrenal. La trágica ironía de este proceso histórico es que la condena y ejecución del gran maestro fue promovida precisamente por los defensores del orden teológico de su época, quienes vieron en su mensaje de autonomía y libertad espiritual una amenaza para la estabilidad del templo y de la ley sacerdotal. Al negarse a utilizar su influencia para restaurar el dominio de una teología basada en el temor y en la estricta observancia de los rituales, el maestro pagó con su vida el atrevimiento de proponer una relación directa y sin intermediarios con el principio creador de la existencia. Ignorar estos hechos y continuar rindiendo tributo a una estructura institucionalizada que ha acumulado sombras a lo largo de su historia es el camino más seguro para permanecer en un estado de minoría de edad intelectual. Un adormecimiento que impide experimentar la verdadera dimensión de la libertad humana.
Al sopesar las vidas y los legados del reformador de Galilea y del pensador de Sils Maria, se revela una diferencia fundamental en la manera en que concibieron el propósito de la existencia humana frente a las leyes heredadas. El maestro Galileo dedicó gran parte de sus apariciones públicas a debatir y depurar las numerosas prescripciones morales y rituales de la tradición de su pueblo, intentando rescatar el espíritu de justicia y amor que consideraba sepultado bajo el peso de la letra de la ley. En este sentido, en un primer momento de su trayectoria terrenal, pareció proponer una reforma interna que mantuviera al ser humano dentro del marco de obediencia a los designios del Dios nacional. Un enfoque que solo en sus meses finales se abriría hacia una perspectiva verdaderamente universal y liberadora de las amarras teológicas antiguas. Por el contrario, el filósofo alemán del siglo XIX adoptó una postura radicalmente rupturista. En lugar de reformar el manual de conducta moral, procedió a rasgarlo por completo, invitando a la humanidad a asumir el protagonismo absoluto de su propia vida y a convertirse en la única creadora de sus propios valores. A esta confrontación de enfoques pone de relieve la necesidad de que la humanidad tome conciencia de su verdadera condición en el concierto cósmico. Se ha enseñado tradicionalmente que la especie humana es una estirpe degradada por el pecado, una visión pesimista que la teología dogmática ha utilizado para justificar su propia existencia y su papel de mediadora de la salvación celestial. Sin embargo, al despojar de misterio estas narrativas antiguas, surge la sospecha de que la humanidad no es una raza pecadora por naturaleza, sino una especie que ha demostrado un heroísmo extraordinario al sobrevivir a las tensiones, manipulaciones e imperfecciones genéticas inoculadas por fuerzas que operaron en los inicios de su desarrollo evolutivo. El ser humano del futuro, aquel que el pensador alemán vislumbró con esperanza y lucidez, es aquel que logra erigirse por encima de estas limitaciones y que asume la responsabilidad de su propio crecimiento sin necesidad de inventar deidades celosas o infiernos eternos para justificar su conducta moral. Esta transformación existencial requiere un esfuerzo constante por parte de cada individuo para desmantelar en su propio psiquismo las programaciones del pasado que lo invitan a la sumisión y al desánimo. La verdadera madurez espiritual no consiste en implorar la intervención divina para resolver las dificultades de la vida terrenal, sino en desarrollar las capacidades internas necesarias para afrontar los desafíos del entorno de manera digna y creativa. Quienes asumen este compromiso comprenden que la existencia es un lienzo abierto donde el valor de la vida se construye a través del querer soberano y de la afirmación de las fuerzas vitales, rechazando la moral de la renuncia en favor de una ética del florecimiento personal y colectivo que dignifique verdaderamente la condición humana en el plano universal. La andadura del ser humano sobre este escenario terrenal se encuentra en un punto de inflexión sin precedentes históricos, donde las viejas explicaciones teológicas resultan insuficientes para sostener el peso de la racionalidad de las nuevas generaciones. El porvenir de nuestra especie no depende del retorno a las antiguas certezas de los cultos del pasado, sino de la capacidad de cada individuo para salir del rebaño mental y asumir la dirección de su propio destino espiritual de manera autónoma. La paulatina desmitificación de las historias de culpa original y de condena eterna abre el camino para una reconciliación de la humanidad con su propia naturaleza, reconociendo en sus debilidades no una marca de pecado original, sino el resultado lógico de un proceso evolutivo inacabado en un plano material lleno de complejidades físicas y biológicas. Al liberarse de la carga de complacer a deidades imperfectas que reclaman sumisión,
las personas pueden finalmente concentrar sus energías en el perfeccionamiento de su propia sensibilidad y en la construcción de relaciones sociales basadas en el mutuo respeto y en la solidaridad genuina. En este nuevo amanecer de la conciencia, el legado de las grandes figuras del pensamiento como el maestro de Galilea y el filósofo alemán adquieren una dimensión renovada que trasciende las apropiaciones dogmáticas de las iglesias y de las corrientes académicas cerradas en sí mismas. El mensaje de compasión activa del primero se complementa de manera armoniosa con el llamado a la soberanía individual y a la afirmación de la vida del segundo, ofreciendo un mapa de navegación que evita tanto el escollo de la sumisión mística como el de la sequedad materialista. La tarea del ser humano del mañana consiste en encarnar esta síntesis viva de amor y de fuerza, aprendiendo a bailar bajo el peso de los problemas del mundo con una sonrisa que afirme la belleza de existir en esta vasta obra de la creación. Al asumir con orgullo y responsabilidad su papel de agentes conscientes en el universo, las criaturas de barro demuestran que son precisamente la especie que el concierto cósmico necesita para resolver sus ecuaciones más complejas y alcanzar una verdadera paz existencial. Este camino de emancipación psíquica y espiritual es una invitación permanente a mantener encendido el fuego del conocimiento y de la autocrítica, desafiando a aquellos que pretenden reinstaurar el dominio de la ignorancia bajo el pretexto de lo sagrado. Quien se atreve a transitar este sendero comprende que la vida terrenal no es una condena que deba ser soportada con la esperanza de una recompensa posterior, sino la oportunidad única de dar forma a un espíritu libre capaz de admirar la inmensidad del cosmos y de actuar con justicia por la sola dignidad del ser. Con esta certeza en el corazón, las campanas que antes doblaban con tono de lamento por un mundo de depredadores y víctimas, comienzan ahora a sonar con un eco de liberación y de esperanza, señalando el inicio de un tiempo en el cual el ser humano asume la plena soberanía de su mente y de su destino cósmico.